Atención. Este programa es para mayores de 18 años, se recomienda discreción. Puede contener escenas de sexo y violencia, lenguaje vulgar, y temas religiosos. Si eres menor de edad, se recomienda verlo en compañía de un adulto responsable. El capítulo es libre. Súbanlo, compártanlo, denle en me gusta, denle en la campanita para las notificaciones, comenten, suscríbanse, y compártanlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos. Ocultismo y folclore. Un demonio o jar, del griego daimon, que se pronuncia demon, es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original daimon es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los griegos. Esto sucedió por la aplicación del koiné en el helenístico y en el Nuevo Testamento en griego del término daimonium, y más tarde se atribuyó ese sentido maléfico a cualquier palabra a fin que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu o un ser espiritual. También se dice que puede referirse a personas con un conocimiento elevado como los filósofos. En las religiones del Oriente Medio, así como en las derivadas de las tradiciones abrámicas, incluyendo la demonología medieval cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. En el ocultismo del occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia grecorromana, demonología judía y tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura, muchos de los demonios fueron ángeles caídos. Como con frecuencia se representa como una fuerza que puede ser conjurada y controlada. Se pueden encontrar referencias a buenos demonios en Hesíodo y Shakespeare. En la actualidad, el buen demonio es generalmente un dispositivo literario, por ejemplo, el demonio de Maxwell. En el lenguaje común, para desacreditar a una persona se le demoniza o se le sataniza. Daimon es una palabra del griego antiguo para espíritu o poder divino, similar al numen o al genio de la mitología romana o la mitología abrámica. El diccionario de Merriam-Webster le otorga su origen etimológico a partir del verbo griego daistai, que significa dividir o distribuir. La concepción griega de un daimon aparece claramente en las obras de Platón, en las que se describe así a la inspiración divina de Sócrates, para distinguir al concepto clásico griego de su posterior interpretación cristiana. Se usa normalmente el término daimon o daimon en vez de demonio. El término griego no tiene connotaciones de maldad o de malevolencia. De hecho, eudaimonia significa literalmente buen espíritu, así como también felicidad. El término ha adquirido su actual connotación malévola en el Septuaginta o la Biblia de los 70 sabios, traducido al griego de la Biblioteca Hebrea, ordenada por Ptolomeo II para la Biblioteca de Alejandría. Pero basándose en la mitología de las antiguas religiones semitas, esta connotación fue heredada por el texto de Koiné del Nuevo Testamento. La concepción medieval y neomedieval de un demonio en Occidente, véase en el grimorio medieval llamado Ars Goetia, deriva del ambiente de la cultura popular de la antigüedad romana tardía. Actualmente, los conceptos grecorromanos de daimon que pasaron a la cultura cristiana son discutidos, aunque debe ser
debidamente anotado que el término se refiere solamente a una fuerza espiritual, no a un ser sobrenatural malévolo. El daimon helenístico eventualmente llegó a incluir a muchos dioses semíticos y del cercano oriente, como fue evaluado por el cristianismo. La existencia de los demonios es un concepto importante en muchas religiones modernas y tradicionales ocultistas. En algunas culturas actuales, los demonios son aún temidos por la superstición popular, debido en gran parte a los mencionados poderes de posesión demoníaca en algunas criaturas vivas. En la tradición ocultista contemporánea occidental, quizás epitomizada en la obra de Aleister Crowley, un demonio, como por ejemplo Joronzón, el demonio del abismo, es una metáfora utilizada para demonizar a ciertos procesos psicológicos internos, demonios internos, entre comillas, aunque algunos consideran que se puede también ser tomados como un fenómeno objetivamente real. Algunos estudiosos creen en gran parte que la demonología del judaísmo, véase esto en Asmodai, además de ser una influencia importante en el cristianismo y el islam, se originó de una tardía forma de zoroastrismo y fue transferido al judaísmo durante la era persa. Según la mitología griega, los demonios eran seres humanos utilizados por los dioses griegos para llevar las malas noticias al pueblo. De ahí viene la asociación de mensajero del mal. Por otra parte, los mensajeros eran los que llevaban el mensaje entre los dioses. Estos eran considerados seres excelsos, ya que parecían entre los gobiernos de los dioses y no se daban a conocer al pueblo. Los filósofos griegos de las corrientes zoátricas, tales como Platón, discípulo de Sócrates, mencionaban que los demonios eran seres encargados de otorgar el saber y guiar al ser humano, tal y como lo mencionaba Platón en la Apología de Sócrates, señalándolo como el hombre que siempre tuvo un daimon a su lado. Demonio también es un sinónimo de diablo y proviene del verbo griego diabalo, que significa, entre otras cosas, calumniar, falsear, mentir. Véase el contexto circunstancial que determina el significado calificativo al portador del nombre, de lo que se deduce que de entre todas estas acepciones posibles del diablo, calumniar, falsear, mentiroso es la apropiada. A través del latín, el término griego dio origen al sustantivo español diablo. El término demonio también se usa para indicar aspectos malignos o miedos íntimos del ser humano, generados a través de su conducta o instintos y que hacen daño al mismo individuo o a otras personas, refiriéndose a ellos como demonios internos del ser humano, siendo este concepto equivalente al Angra Mainyu del zoroastrismo o al Mara en el budismo. En la antigua Mesopotamia, en el cercano oriente, en la mitología caldea, los 7 dioses del mal fueron conocidos como Shedu, es decir, demonios de la tormenta. Ellos estaban representados en forma de toros alados, derivados de los toros colosales utilizados como genios, protectores de los palacios reales. El nombre Shed asume también el significado de un genio, promicio de la literatura mágica de Babilonia, para ser precisos. En la antigua Israel, a partir de los caldeos, el nombre Shedu llegó a los israelitas por los escritores de Tanán. Aplicaron la palabra como dialogismo a los dioses cananeos en los 2 pasajes citados, pero también hablaron del destructor. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Lo trataron como un demonio maligno, cuyo efecto sobre las casas de los israelitas había de ser rechazado por la sangre del sacrificio pascual, rociada en el tindel de la puerta y la puerta posterior. En 2 de Samuel 24 y 16 y la 2 de Crónicas capítulo 21 al 15, al demonio que esparce la pestilencia se le llama el ángel exterminador, porque a pesar de que son demonios, estos son mensajeros del mal
no siguen solo las órdenes de Dios, son los agentes de su ira. Hay indicios de que en la mitología hebrea popular atribuye a los demonios de una cierta independencia, un carácter malvado propio, porque se cree que vienen no de la morada celestial de Dios, sino del mundo inferior. Los demonios hebreos eran los hacedores de daño. A ellos se les atribuyen las diversas enfermedades, sobre todo como las que afectan el cerebro y las partes internas. Por lo tanto, existía el nombre de Shadiri, el resplandor deslumbrante, el demonio de la ceguera, que descansa sobre las aguas descubiertas en la noche y afecta a las personas con ceguera que beben de esa agua. También se mencionó el espíritu de la cataplesia y el espíritu del dolor de cabeza, el demonio de la pestilencia, el demonio de la epilepsia y el espíritu de la pesadilla. Estos demonios se supone que entran en el cuerpo y provocan la enfermedad, mientras abruman o se apoderan de la víctima como si incautaran el cuerpo. Para curar dichas enfermedades era necesario sacar los demonios por ciertos encantamientos y rituales con talismanes, en los que sobresalen los esenios y los josefos, que mencionan a los demonios como espíritus de los malvados que entran en los hombres que están vivos y los matan, pero que pueden ser expulsados por cierta raíz. Fue el testigo de un ritual en presencia del emperador Vesparsaito y atribuye su origen del rey Salomón. En el judaísmo, según algunas fuentes rabínicas, se creía que los demonios estaban bajo el dominio del rey o de un jefe en específico, ya sea Asmodai o, según el antiguo Jabad, Samael, el ángel de la muerte, o el que mata con su veneno mortal, y es llamado también jefe de los demonios. Ocasionalmente también puede ser llamado Satanás. La demonología nunca se convirtió en una característica esencial de la teología judía. La realidad de los demonios nunca fue cuestionada por los talmudistas y los rabinos posteriores. Más bien se aceptaba su existencia como un hecho. Tampoco la mayoría de los pensadores medievales los tenían en duda. Solo los racionalistas como Maimónides y Abraham ibn Ezra claramente negaban su existencia. Eventualmente su punto de vista se convirtió en la comprensión judía dominante. La demonología rabínica tiene 3 clases de demonios, aunque apenas son separables uno del otro. Allí estaban los Shedim, los Mashakim, espíritus dañadores, y los Ruhim, los espíritus. Además de estos había Lilim, los espíritus de la noche, Telané, la sombra o espíritus de la tarde, Taitaré, espíritus del mediodía, y los Zafriré, espíritus de la mañana, así como los demonios que traen el hambre y que causan tormentas y terremotos, los Tarjer. En la Biblia hebrea, los demonios que aparecen en la Biblia son de 2 clases, Seirim y Shedim. Los Seirim son seres peludos, a los que algunos israelitas ofrecían sacrificios en los campos abiertos. Son criaturas parecidas a los sátiros. Se describen como danzantes en el desierto y que son idénticos a los genios, como por ejemplo Dantalión, el número 71 de los espíritus de Salomón. Sin embargo, compárese a los tradicionales y autóctonos seres de los bosques de la mitología europea. Posiblemente pertenezcan a la misma clase, el demonio Azazel, los demonios parecidos a las cabras del desierto, el jefe de los Seirim y Lilith. Es posible que las gacelas y las ciervas del campo, por lo que Sulamita conjura a las hijas de Jerusalén para atraerle de vuelta a su amante, sean espíritus parecidos a los faunos y similares a los Seirim, aunque de carácter inofensivo. El espíritu del mal que molestaba a Saúl, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, puede haber sido un demonio, aunque el texto masorético nos dice que el espíritu fue enviado por Dios.
Algunos Shedim benevolentes se usaron en ceremonias cabalísticas, como el famoso golem de Praga, y los Shedim maléficos, Masakin, de la raíz que significa daño, fueron a menudo acreditados en posesión. Del mismo modo, un Shed podía habitar o deshabitar una estatua inanimada. En la mitología preislámica no diferencia entre dioses y demonios. Los genios o Dijin son considerados como divinidades de rango inferior, con muchos atributos humanos. Comen, beben y procrean. A veces también son seres humanos. Los genios huelen y lamen cosas y tienen gusto por restos de comida. Para comer usan la mano izquierda. Por lo general rondan ruinas, desiertos y lugares abandonados, sobre todo en los matorrales, donde transcurren las bestias salvajes. Los cementerios y lugares sucios son sus moradas favoritas, aunque aparecen al hombre. Los genios a veces asumen las formas de animales y ocasionalmente de hombres. En general, los genios son pacíficos y bien dispuestos para con los hombres. Más de un poeta preislámico se cree que ha sido inspirado por un buen Dijin, pero también hay genios malignos que se dicen más herir a los hombres. En el Islam se reconoce la existencia de los genios, jinn, según son seres de libre albedrío que pueden coexistir con los seres humanos. No todos son malos como los demonios descritos en el cristianismo. En el Islam, a los genios del mal se les reconoce como los shaitín o demonios. E Iblis, reconocido como Satanás, es su jefe. Iblis fue el primer jinn que desobedeció a Dios. Según el Islam, los genios se hicieron a partir del fuego, mientras que los ángeles se hicieron con luz y a la humanidad se le hizo con arcilla. Según el Corán, cuando Dios creó a Adán con arcilla, se les ordenó a todos los ángeles y a Iblis a inclinarse ante Adán, ya que los humanos eran superiores a cualquier otra creación de Dios. Iblis, celoso, afirmó que no eran los humanos las creaciones superiores sino los genios, ya que estos eran de fuego y los seres humanos eran de arcilla, y desobedeció a Dios. Adán fue el primer profeta y disputado de la raza humana, y como tal fue la mayor creación de Dios. Iblis no podía soportar esto, y se negó a reconocer a una criatura hecha de barro. El hombre, Dios, por lo tanto, condenó a Iblis a arder en el infierno. Iblis pidió tregua para hasta el día del juicio final, día en que prometió destruir a la humanidad y negar la existencia de su creador. Alá respondió diciendo que Iblis solo sería capaz de engañar a los creyentes y deshonestos, y advirtió que Iblis y todo aquel que le siguiera sería castigado en el infierno. En la mitología hinduista incluye numerosas variedades de espíritus que se clasifican como demonios, incluyendo betalas, yachas, bhutas, pishachas, y a menudo los rakshas y los asuras se entienden como demonios. En la religión hinduista existe el concepto de asura para designar a aquellos entes que la tradición occidental identifica como demonios. Originalmente el término asura en los primeros himnos del Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de a mediados del segundo milenio antes de Cristo, significa cualquier espíritu sobrenatural, tanto bueno como malo. Debido al hecho que la rama indica del indoeuropeo está emparentada con las lenguas iranias, la palabra asura, que representa una categoría de seres celestiales, se convirtió en la palabra aura del Mazda, el dios supremo de los zoroastrismos monoteístas. El antiguo hinduismo afirma que los llamados devas, espíritus del bien y el mal, y los asuras son medio hermanos, hijos del mismo padre, Kasyapa, pero algunos de los devas, como Varuda, de igual forma se les llama asuras. La evolución posterior de la religión hinduista, el término asura llegó a significar exclusivamente a seres de la raza antropomorfa, poderosos y posiblemente malignos. Sin embargo, todas las palabras tales como asura, no sura, daitya, literalmente hijos del madre Aditi, Rakshaka, literalmente que no protege,
son incorrectamente traducidas al inglés como demons o demonios.